Mañana en toda la Argentina vamos a hablar con Guillermo Michel, director de aduanas. Guillermo, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día para vos, para tu equipo y toda la audiencia. Bueno, antes de hablar de política, de lo que pasó en el debate y de lo que va a pasar el domingo en la Argentina, quería consultarte por un artículo que vi que escribiste hoy en el portal Infobae. Hablamos, me parece que la última vez que estuviste acá, de la cantidad de tiempo que había pasado la Argentina sin comprar escáner para las fronteras y de cómo ha cambiado eso. En números, ¿cómo es la cosa? Mira, uno cuando yo traté de materializar la cuestión vinculada al control aduanero, al control vinculado a cuestiones de contrabando, no solo de mercadería, sino de estupefacientes, porque uno más allá de lo que dice, más allá del discurso que puede generar, los escuchaba recién atentos que hablaban de una cuestión discursiva para las elecciones, Ujú. lo tiene que demostrar con hechos. Y la única forma de controlar una frontera tan complicada como la Argentina, son más de 15.000 kilómetros a lo largo y ancho del país, Ujú. con puntos cardinales que van desde Ushuaia a La Quiaca, o de el Paso de Dorotea al sur del país, que vendría a ser el límite con Chile, o Bernardo de Irigoyen, ahí, que es una frontera seca contra Brasil. Es además de contrabajo, con la incorporación de tecnología. Ujú. Y el Estado argentino, en particular la aduana, desde el año 2014 que no incorporaba ningún tipo de tecnología. Nosotros en este año incorporamos 5 nuevos escáneres para contenedores, que son los escáneres grandes, como el que pueden ver ahí en el galpón que están en el límite fronterizo Gualeguaychú-Fray Ventos. Solo para que tenga una idea la audiencia, eh, la aduana en Entre Ríos tiene el triple, 4 veces más escáner que toda la aduana de Uruguay. Nosotros contamos con un escáner de camión en el puente Gualeguaychú-Fray Ventos, otro en Colón Paysandú y otro en Concordia Salto. Y además incorporamos un escáner en el puente Rosario Victoria. Y te quiero dar un adelanto: la Gendarmería está instalando un escáner fijo de camión ahí en Ceiba. Mirá, ahí donde ¿Eso tienen para el qué? Para puesto brindar. caminero, ahí a la vera de la ruta. Exacto, Ujú. bajando el puente, antes de llegar a la curva de Ceiba, Sí, que hay una venta de artículos sí, 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 antiguos, de sí, de máquinas antigüedades, sí. antiguas, ahí, Ujú. exacto. Ahí va a estar integrado el camión de escáner de Gendarmería, porque son los que tienen competencia fundamental sobre la ruta. ¿Qué te quiero graficar con esto? ¿Qué les quiero graficar con esto? Que necesariamente, más allá de lo que uno pueda decir, lo que tiene que hacer es invertir, trabajar para proteger cuestiones tan delicadas como es el narcotráfico. Ujú. Y esa es la línea de lo que estamos plasmando, ¿no? Nosotros incorporamos 5 escáneres nuevos de camión, 25 escáneres nuevos valijeros. Hay uno ahí en Gualeguaychú Fray Ventos que es para escanear todo lo que es las encomiendas y los bolsos de los ciudadanos uruguayos ahora que entran al país, o argentinos que salen, porque también hay mucho de narcotráfico que no tiene tanto volumen. No voy a hablar, por ejemplo, de la causa de más de 220 kilos de cocaína que se incautó últimamente, sino cuestiones vinculadas al MDMA o al fentanilo, que son tal Ujú. vez frasquitos muy chiquitos, que es difícil de detectar, pero que tienen un enorme impacto ¿Y eso en este tema. se da, Guillermo, de que hay o que hay intentos de ingreso del Uruguay hacia la Argentina, o se ve más de la Argentina hacia el Uruguay? Droga, lo que es la ruta de droga, lo que hay es más salida desde Ujú. Argentina a Uruguay. Pero divisas, hay mucho de ingreso de Uruguay para la Argentina. Y también químicas, sustancias químicas, porque hay muchas alertas en los aeropuertos de Argentina de gente que viene de Europa con el MDMA, que es una droga sintética, es decir, para hacer el éxtasis o el fentanilo. Ujú. Ahora bien, la gente que trabaja en estos temas y que trata de ingresar estas drogas al país también conoce de eso. Entonces lo que trata de hacer es, bueno, me voy por Uruguay, me tomo un avión a Uruguay, Ujú. que tal vez tiene controles más relajados, y trato de ingresar por una frontera. Así que en esas rutas, en esas alertas, en esos perfiles de riesgo también trabajamos, con lo cual es de las dos vías. Cocaína es más la salida de Argentina a Uruguay. El ingreso de sintéticas, la Ujú. ruta se invierte, y es más el ingreso desde Uruguay a nuestro territorio.
Mirá, así que depende cada cosa. Depende del tipo de droga, sí, Ujú, exactamente. ujú. Hace poco, por ejemplo, detectaron lo que se conoce como una mula. Creo que era una mujer que tenía en su interior, en el interior de su cuerpo, un montón de cápsulas de cocaína. ¿Eso se detecta con escáneres especiales? Eso, a ver, los controles, sobre todo vinculados a la cuestión de los estupefacientes, son tres ejes sobre los que se trabaja. Eh, los escáneres, la tecnología, los canes, los perros. La aduana argentina cuenta con 138 binomios ya trabajando a lo largo y ancho del país, tiene la principal escuela canina de Iberoamérica, pero además de eso hay una cuestión muy importante que es la información anticipada. Mm, Con todos estos perfiles de personas vulnerables que estas organizaciones criminales utilizan como mulas, porque en definitiva son personas vulnerables, son víctimas de esta situación en muchos casos, lo que hay es un trabajo inteligente de análisis de la información. Entonces vos ves que en esos casos la persona paga el pasaje en efectivo, ujú, la persona saca el pasaje con 10 días de anticipación, tramitó el pasaporte con un mes de anticipación. ujú. Entonces toda esa información se analiza de manera anticipada y se vuelca luego en las matrices para controlar este tipo de contrabando e intento de contrabando. Pero son los tres pilares, ¿no? La tecnología, los métodos no intrusivos como son los canes y fundamentalmente el trabajo con información anticipada y perfiles de riesgo, que es muy importante para estos casos. Ujú. El domingo en el debate más habló de la pelea con el narcotráfico en el país que viene si él gana la elección del domingo. Habló de una policía especial que se ubicaría en Rosario. ¿Podés dar más precisiones? El debate, digamos, tiene tiempos cortos y, o más allá de algún lineamiento que se pueda fijar ahí, falta profundizar cómo sería. ¿Qué es esa idea y cómo se llevaría adelante? Lo que planteó es, de alguna manera, articular y centralizar la información para, sobre todo, trabajar con tres delitos transnacionales, que es la trata, el lavado, la trata de personas, el lavado y el narcotráfico, que tienen un común denominador, siempre hay una ruta del dinero y siempre queda una huella financiera en algún momento. Fíjense ustedes con estos operativos que estuvimos desarrollando vinculados a las cuevas y a la venta del dólar blue, la investigación terminó con una causa anterior, que era el caso de lavado de dinero del cartel del Sinaloa. O sea, siempre hay un factor común, un común denominador, porque todo este tipo de operaciones requiere siempre al final del día algo, que es la plata en efectivo que se recauda, llevarla a algún lugar donde la puedan tener fuera de la detección de la justicia o de los organismos de control. Mm, O sea que lo que plantea Sergio es esa cuestión vinculada a buscar esos denominadores comunes y potenciar sobre todo el intercambio de información con organizaciones del exterior. A ver, el Homeland Security, que es una organización de Estados Unidos que se creó, una agencia, a partir del atentado del 2011, lo que hace justamente es nuclear la información de todas las fuerzas de seguridad, de todos los organismos del Estado, para tener una matriz de riesgo y un nivel de información inteligente que se intercambie. Así que un poco la idea, y sobre todo tiene una cuestión simbólica también de hacerlo en Rosario por la hidrovía, es potenciar todo ese tipo de tareas conjuntas entre todas las fuerzas y entre todas la, las fuentes de información con las que cuenta Argentina. Argentina recibe información de 117 países vinculados a información tributaria. Va a recibir, ya está recibiendo, pero va a recibir de manera masiva la información de Estados Unidos, de información fiscal y bancaria de Estados Unidos. Recibe a través de la red Egmont, que es la red que nuclea todas la UIF, a la UIF de Argentina y sus pares del mundo, información vinculados a alertas de reporte de operaciones sospechosas de lavado, con lo cual eso es una tarea muy importante que lo que hay que hacer requiere es eh, de alguna manera trabajar de manera coordinada e inteligente para esa información que llega a la Argentina, poder trabajarla en el territorio y analizar cómo se canalizan esas fugas de divisas, pero que de alguna manera están vinculados también a otros delitos. Hay un delito siempre preexistente, puede ser el narcotráfico, la trata de personas, la evasión. Bueno, eso es un poco lo que plantea Sergio, un Estado más inteligente, con una conducción vertical, que pueda articular todos esos elementos. ujú. Te preguntaba por el debate, ¿qué viste del domingo? ¿Qué sensaciones te dejó? Mire, yo quiero ser muy respetuoso
con los votantes, porque yo siempre esto lo planteo, yo entiendo el votante tal vez de Milei, el desazón, la frustración que tiene por las cosas que nuestro gobierno hizo mal y que no pudo trabajar. Ahora, yo lo que creo que para toda la ciudadanía lo que quedó más lo que quedó más en claro del debate fue, por un lado, una persona que tiene la capacidad de articular, de buscar consensos, de dialogar y de gestionar el Estado, y sobre todo esto último, ¿no? La Argentina es un país muy presidencialista, requiere una conducción que busque el diálogo, que busque el consenso, pero que sobre todo tenga la capacidad de gestionar y de conducir el timón. Y por otro lado, lo que había era una persona con fuertes desequilibrios emocionales, pero sobre todo con un desconocimiento total del Estado. A ver, cuando planteó el tema de que no va a comerciar con Brasil y China, porque después se puede decir, pero lo dijo, nuestro país, Argentina, el 25% de las importaciones son de Brasil. Básicamente, llevémoslo a caso concreto, el régimen automotor. La mayoría de las autopartes se importan de Brasil. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de comerciar con Brasil y cerramos toda la fábrica de auto en Córdoba, Toyota en Sí, Zárate? él después ¿Cuánta gente de dijo, Gualeguaychú trabaja? no es que se desdijo, pero dijo, bueno, en realidad el gobierno no va a establecer acuerdos con sus pares de Brasil o de China o bueno, de países a Y los que él llama comunistas, pero el claro, privado sí. pero Sebastián, pero eso es no saber cómo Mm. funciona el mundo. Eso es saber cómo no funciona el mundo. Los estados firman los acuerdos, los estados aplican reglas de aranceles, los estados aplican los convenios de la imposición tributaria, los estados aplican los tratados de inversiones recíprocas. O sea, ese planteo es un planteo, con todo respeto lo digo, que no puede hacerlo ni un estudiante de la secundaria. O sea, es no saber cómo funciona el país. El 20% de las importaciones argentinas son de China. Importamos un montón de materia prima, de insumos de China. El 17% de nuestras exportaciones son a Brasil. El 10% de nuestras exportaciones son a China. ¿Qué vamos a dejar de exportar a China? ¿Qué hacemos con los frigoríficos? El frigorífico Morena que produce ahí, no solo para exportar, sino a otros frigoríficos que exportan. ¿Qué hacemos con los frigoríficos? O Alberdi que está en Paraná, ¿los cerramos? ¿Dejamos toda la gente sin trabajo? ¿Qué hacemos con la Entre Ríos Crushing que está ahí en el parque industrial? Deja de exportar. Porque no es que exportamos soja, exportamos harina de soja, aceite de soja, alimento balanceado. A ver, nosotros la soja la convertimos en alimento balanceados para las grandes granjas de cerdo y de salmones que tiene China, son el alimento. A ver, el chocolate, el Toblerone se hace con soja. O sea, no es que se exporta el grano de soja, tiene todo un proceso. Hay que industrializarlo más, sí, pero tiene todo un proceso, con lo cual lo que plantea realmente no soporta ningún análisis serio de cualquier persona que trabaje en el Estado. Ahora, Es un esto total desconocimiento del Estado. de la voluntad porque lo escuchaba en una entrevista que le hicieron después y él decía, bueno, pero esto lo vamos a cambiar porque hay que destrabar la mentalidad de los argentinos de creer que el Estado se tiene que meter en todo y vamos a favorecer el libre comercio. Digo, no depende, yo lo planteaba ayer en la radio, no depende solo de la voluntad de, pongamos que fuese presidente Milei y tuviese esa voluntad. Necesita de acuerdos con otros países porque en los otros países le van a poner barreras. No va a ir un empresario acá a Argentina en un avión a Río de Janeiro a cerrar directamente un acuerdo si no están los estados poniéndose de acuerdo antes. Pero por supuesto, pero primero, antes de eso, tiene que ver los acuerdos que logran el país para conseguir las leyes que necesita para hacer lo que quiere llevar adelante. A ver, de nuevo, Argentina es un país presidencialista que requiere conducción, pero además requiere leyes que sean aprobadas por el Senado y por la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a hacer todo esto con 7 diputados que tiene, más algunos que se pueda sumar de Macri? En minoría en ambas cámaras. ¿Quiere hacerlo por DNU? ¿Cómo va a hacerlo si no tiene la comisión de acuerdos para refrendar los DNU? Sí. O sea, a ver, todo lo que plantea es inviable. No lo digo yo, lo dijo el presidente de la Corte ayer cuando planteó la cuestión de Malvinas, es desconocer la Constitución. Dolarizar es no haber leído el artículo 75, inciso 6 de la Constitución, que plantea que una de las cuestiones vinculadas al Congreso es una moneda federal. O sea, todo lo que plantea, y de nuevo, lo digo con total humildad porque no hay que enojarse con el votante. Nosotros entendemos que el votante de Milei pueda estar frustrado, que pueda sentir que no se han atendido sus necesidades, y tiene razón.
Sí. Yo los escuchaba recién que planteaban de que con el 8 estábamos conformes. Nadie está conforme con un 8% de inflación mensual. Sí, yo lo que Eso es decía lo es, a ver, primero que hay que trabajar y cambiar. a ver, yo entiendo que la inflación fue del Sí. 12 y pico el mes pasado, pero esta especie de Ujú, satisfacción con el 8%, cuando es una inflación que hay otros países que la tienen en un año, ujú. digo, para mí también es parte de la explicación de un fenómeno como el de Javier Milei, que es un candidato a presidente que tiene propuestas casi delirantes en un montón de aspectos, digo, porque habla desde, no sé, traficar órganos, de un mercado de órganos hasta venta de niños, bueno, de lo más disparatado que se haya podido escuchar en la historia argentina se ha dicho en esta campaña. Sin embargo, ese discurso prende a partir del hartazgo que tiene gran parte de la sociedad, no solo por la gestión actual de gobierno, sino por lo que pasó con la gestión de Macri, con las gestiones de Cristina. Digo, me parece que hay un cansancio, si querés, con la política convencional y que la gente lo manifiesta yendo a votar a alguien que tiene realmente ideas o propuestas muy extrañas, polémicas. Mira, creo que la persona que mejor lo sintetizó eso en la salida del debate fue Juan Manuel Urtubey, que dijo algo: nos tenemos que replantear la política y la sociedad, lo que hemos hecho para llegar a este punto. Y la verdad que tiene razón, Ujú. y coincido con lo que vos decís. O sea, claramente la política no le ha dado respuestas a la gente, y hay que trabajar sobre eso. Ahora, mi visión es que Massa, a partir del 10 de diciembre, va a convocar a un gobierno de unidad nacional y va a iniciar una nueva etapa donde vamos a poder buscar 10 puntos en común para ponernos de acuerdo cómo explotar el potencial que tiene Argentina vinculado a la exportación de energía, Mm. no solo a la exportación de petróleo y a la exportación en un futuro de gas, porque hoy es difícil tener un volumen importante de exportación de gas sin una planta de licuefacción en el sur, sino también a sustituir importaciones de gas abasteciendo todo Entre Ríos, todo Córdoba con el, el gasoducto Néstor Kirchner. Ujú. ¿Cómo potenciamos para convertir las proteínas de los cereales, oleaginosas, la soja, en alimento que implique un mayor precio por tonelada exportada? El año que viene vamos a tener una cosecha récord de 150 millones de toneladas. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo Mm. cómo trabajamos sobre eso. Pero Y, eso es lo que hay que definir en esta sí. elección. Si para iniciar esa etapa en la Argentina, la persona que está en condiciones es Massa, que demostró conocer el Estado, articular con la oposición, articular con otros países, o articular con los organismos nacionales de crédito, o una persona que no tiene el equilibrio emocional necesario y que siente toses cuando está en un debate. O sea, eso es lo que está en juego en esta elección. Definir qué personalidad puede conducir al país. Una personalidad con templanza, con capacidad de razonar, que ve que cuando se equivoca toma una decisión distinta, luego de articular el diálogo, o una persona totalmente irascible que no tiene los equilibrios necesarios mínimos para llevar adelante esto, y que tiene un desconocimiento, ya no diría del Estado, desconocimiento total del mundo. Mm. Ahora, ¿qué es un gobierno de unidad nacional para que no quede en un eslogan? Porque, de hecho, yo escuchaba a, no sé, radicales cercanos, si querés, Gerardo Morales, que ha sido muy crítico con Javier Milei, que incluso ha llegado a decir: yo, dentro de mis posibilidades, voy a hacer todo lo que esté al alcance para que no gane una persona como Milei. Pero, sin embargo, cuando le dicen formarías parte del gobierno, no, nosotros no queremos cargos. Entonces digo, si el radicalismo, o si los radicales o los representantes de otros espacios no quieren cargos, ¿cómo sería un gobierno de unidad nacional si no tenés justamente referentes de otros espacios políticos dentro del equipo? Bueno, la España post-Franco, con el famoso acuerdo de la Moncloa, la oposición no se incorporó a cargos, pero sí buscó consensos básicos mínimos a través de la legislatura para ponerse de acuerdo en determinados ejes. Pero Sergio lo planteó, fue más allá. Él planteó de que el Banco Central, la mitad del directorio, va a ser para la oposición. Mm. Él planteó que hay mucha gente valiosa que no formó parte de los últimos gobiernos dentro del peronismo, por ejemplo, el caso de Urtubey o de Graciela Camaño. Sí. Han sido muy críticos del gobierno, y sin embargo se están sumando para acompañar. Mm. Lo escuchaba ayer a Bocio también, que dijo lo mismo. Ujú. O sea, eso es un gobierno de unidad Y, nacional: ujú. convocar a los mejores en cada espacio para articular políticas para mejorarle el día a día a la gente. Que de Bueno, nuevo, Sergio es el primero que entiende la situación y el enojo de todos los argentinos. Y en eso somos muy respetuosos, porque nosotros sabemos los errores que hemos cometido, pero también sabemos cómo corregirlos. mm, Y hay otra cuestión, de nuevo: a mí no me gusta hablar
del pasado, porque la gente no busca eso, la gente lo que busca es respuesta, pero la gente tiene que entender que llegamos a esta situación por un montón de decisiones que se tomaron antes. Pero ¿qué ocurre? A diferencia de otros, Massa se hace cargo. En julio del 2022 sí. se hizo cargo. Y ahora se va a seguir haciendo cargo. Massa habló de un ministro de Economía de otra fuerza política, lo dijo en una entrevista en Cadena 13 en su recorrida en Córdoba. Sé que obviamente, primero que los nombres están bajo llave y que no se pueden decir, pero ¿imaginás hacia qué lado va o sabés hacia qué lado va? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí. ¿Y, Por eso y, te, y por es eso te algo que digo nos puede convencido de sorprender? que... Sí, no lo sé. Lo que sí te digo es que por eso te digo convencido que va a convocar un gobierno de Ujú, unidad nacional. ujú. Por Reunión eso de te lo digo. la reunión de Carlotto con Schiaretti ayer, ¿lo tomás como una señal? Ella dijo, no hace falta, sobran las palabras, creo que dijo respecto a esa reunión, en una provincia que le ha sido muy esquiva al peronismo y que en el caso de la elección de Macri terminó funcionando como la piedra que inclinó la balanza para que Macri sea presidente. ¿Lo tomás como una señal a ese encuentro? Schiaretti es un actor muy valioso de la política y en particular del peronismo. Yo creo que es sobre todo una persona que ha trabajado mucho, tiene un pasado muy importante vinculado a la defensa de los Sí. derechos humanos. Pero ha sido muy Con lo crítico de cual, Massa él. sí ha sido muy crítico de Massa, pero también integró en la Alternativa Federal. Yo en ese momento trabajaba con Miguel Ángel Pichetto en el Senado. Estábamos ahí trabajando con Urtubey, con Schiaretti, con Miguel Pichetto, con Massa en el esquema Alternativa Federal dentro del peronismo. Con lo cual, yo creo que Schiaretti es una de las personas que Massa piensa para trabajar en el futuro, articular la Argentina que viene y esta nueva etapa que se va a iniciar a partir del 10 de diciembre. Yo lo tomo como un buen gesto de él, pero sobre todo lo vinculo más a la defensa histórica que ha tenido él con el tema de los derechos humanos. A Schiaretti estoy seguro no se le ocurriría querer desarmar la ESMA como planteó la candidata a vicepresidente, ¿no? De Milei, Eso lo creo que planteó anoche. ayer, lo decíamos hace un ratito. Anoche, sí, sí. O lo vi anoche, perdón, yo. Sí, No sé sí, cuándo sí, lo creo planteé. que lo dijo anoche en una entrevista en TN, ayer a la noche. Claro. Ujú. Bueno, de hecho, creo que en el caso de Schiaretti él no estuvo detenido en la dictadura. Sí. Sí, bueno, pero Mm. lo que te quiero decir es que los consensos básicos que ya ha alcanzado la Argentina, ponerlos en duda ahora vinculado a determinadas cuestiones, es cuanto menos un retroceso importante, ¿no? O cuestiones vinculadas, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que hay que, de alguna manera, de nuevo, la sociedad lo que tiene que plantearse es la capacidad emocional, la capacidad de articulación, la capacidad de conducción para este país a partir del 10 de diciembre. Y ver qué persona, de nuevo, Sergio lo planteó muy claro en el debate, acá no hay que hablar de Cristina, además de lo que pasó, acá lo que hay que hablar es si a partir del 10 de diciembre, esta nueva etapa que inicia la Argentina, lo puede iniciar una persona como Milei o como Massa. Ujú. Básicamente es eso la elección de este domingo. Guillermo, gracias por el tiempo. Por favor, Un gracias a abrazo. disposición. Hasta pronto. Guillermo Michel, titular de Aduana, hombre de estrecha confianza de Sergio Massa, tal vez de los hombres más cercanos que tiene el candidato a presidente de Unión por la Patria, y que seguramente tenga un rol muy importante en caso de que Massa sea electo presidente el domingo.